Bueno, voy a explicar lo que es un ejercicio de la lección 2.6 que corresponde a permutaciones y métodos de conteo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer antes lo que dice la conclusión del libro y dice que en las permutaciones es común utilizar la estrategia de considerar un conjunto de elementos que deben ir juntos como un solo objeto y ordenar tanto los elementos del bloque como todos los objetos, aplicando el principio de la multiplicación, ¿verdad? Bueno, si ustedes fijan, vamos a ver un ejemplo que aparece ahí en su libro. Y el ejemplo que vamos a ver es el ejemplo 2, ¿verdad? El ejemplo 2 dice, se tiene 9 libros de historia y 6 libros de matemática, todos distintos. ¿Cuántas formas hay para ordenar 5 libros en un estante si se debe cumplir que estos 5 libros son de una misma materia? Vamos con la solución. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es verificar si es una permutación y vemos que efectivamente corresponde a una permutación. ¿Por qué? Porque el orden importa, ¿verdad? Luego, después de ello, pues sacamos los datos y de los datos son R que equivale a 5. ¿Por qué razón? Porque son 5 libros los que tenemos que ordenar. Pero si ustedes se fijan allí, hay una condición y la condición importante en ese ejercicio es que los 5 libros tienen que ser de la misma materia, ¿verdad? De la misma materia. Es decir, o pueden ir ordenados 5 libros de historia o pueden ir ordenados 5 libros de matemática, ¿verdad? Porque son, si ustedes se fijan, tenemos 9 libros de historia que ahí los hemos representado con color verde y tenemos 6 libros de matemática que los hemos representado con color amarillo, ¿verdad? Quiere decir que no pueden ir juntos lo que son los libros de historia y los libros de matemática. Al mismo tiempo no pueden estar ordenados. Ahora bien, tienen que estar ordenados los libros de historia o los libros de matemática. Y algo bien importante, ese O. Y ese O indica que hay que aplicar el principio de la suma. Es decir, que hay una permutación dentro del ejercicio, pero que a la misma vez hay que aplicar lo que es el principio de la suma. Si el ejercicio me dijera que pueden ir, digamos, libros de matemática y libros de historia, pues ahí aplico el principio de la multiplicación, porque el I me indica que hay un principio de la multiplicación, porque los elementos pueden ir simultáneamente, pero el O me indica que no pueden ir los eventos al mismo tiempo, o van uno o van los otros, ¿verdad? Es decir, o van ordenados los libros de matemática o van ordenados los libros de historia, ¿verdad? Espero que ustedes hayan comprendido que para este ejercicio, para resolverlo, pues por el análisis que hemos hecho, va implicado lo que es las permutaciones, pero a la misma vez va implicado lo que es el principio de la suma, ¿verdad? Ahora bien, tenemos lo siguiente, el total de maneras diferentes va a ser igual a ¿quién? Vale, si tenemos los libros de historia, si consideramos primero los libros de historia, decimos que de los 9 ordenamos 5, es decir, 9 permutados 5, más de los 6 de matemática ordenamos 5, es decir, 6 permutados 5. Quiere decir que el total de maneras nos queda 9 permutados 5 más 6 permutados 5. Eso va a ser igual a ¿quién? Desarrollamos 9 permutados 5 y eso nos queda 9 factorial entre 9 menos 5 factorial, más, ¿verdad? 6 factorial entre 6 menos 5 factorial. Desarrollando nos queda de la siguiente manera. 9 factorial lo dejamos, si ustedes se fijan, hasta 4, ¿verdad? Porque 9 menos 5 es 4 para poder simplificar. Y nos queda que 9 factorial es 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Simplificamos allí 4 factorial y 4 factorial. Lo hacemos allí de un color rojito que ustedes observan allí y hemos simplificado de allí de un color rojito allí. Más, ahora vamos a desarrollar lo que eran lo de matemática, ¿verdad? Que sabemos que 6 menos 5 es 1, quiere decir que tenemos que hasta 1, ¿verdad? 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 factorial, ahí simplificamos, ¿verdad? Bueno, eso va a ser igual el siguiente paso abajo, ¿verdad? Desarrollamos lo que es 9 por 8 por 7 por 6 por 5, ¿verdad? Esas multiplicaciones al desarrollarla lo podemos utilizar la calculadora y nos queda 15.120, ¿verdad? Ahora bien, desarrollamos la siguiente operación, más, ¿verdad? Ese más 6 por 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Y eso nos queda 720. Ahora bien, quiere decir que el total de maneras diferentes va a ser igual a 15.120 más 720. Y eso va a ser igual a 15.840. Eso nos resultó al aplicar lo que son las permutaciones, ¿verdad? Combinado con lo que es el principio de la suma, ¿verdad? Observen que hay muchísimas, miles de maneras de ordenar lo que son
todos esos libros, ¿verdad? De manera que los 5 libros de matemática queden juntos o los 5 libros de historia queden juntos, ¿verdad? Bueno, si ustedes se fijan, ustedes pueden también encontrar el total de maneras pues utilizando el método de las casillas, ¿verdad? Siempre aplicando lo mismo, ¿verdad? Que el total de maneras van a ser igual a ordenar los libros de historia o ordenar los 5 libros de matemática. Entonces el total de maneras diferentes es, primero, hacer las 5 casillas de los libros de historia, que allí lo tienen de color verde los libros, ¿verdad? Y luego más o, ¿verdad? Es de más que indique el o, hacer las 5 casillas, ¿verdad? Que indican, que ahí lo tienen de color amarillo, que indican los libros de matemáticas. Y comenzamos ahí a introducir los números a las casillas, ¿verdad? Y nos queda que de los libros de historia tenemos para la primera, el primero que puede ir puede ser 9 de los, ¿verdad? Uno de los 9. Luego, como ya hemos ordenado uno, nos quedan 8. Como ya ordenamos 2, nos quedan 7. Como ya ordenamos 3, nos quedan 6. Y luego nos quedan 5. Quiere decir que para los libros de historia nos quedan 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Más, en el caso de los libros de matemática, ¿verdad? Para el primero que puede ir de matemática tenemos 6 opciones o 6 posibilidades, ¿verdad? 6 maneras. Luego, como ya hemos ordenado 1, nos quedan 5. Como ya hemos ordenado 2, nos quedan 4. Y como ya hemos ordenado 3, nos quedan 3. Y como ya hemos ordenado 4, nos quedan 2. Quiere decir que para los libros de matemáticas nos quedan 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Ahora eso nos queda, la respuesta nos queda 15.120 más 720 y eso es igual a 15.840. Observen que no está la misma respuesta, haciéndolo por lo que son las permutaciones o haciendo lo que es el método de las casillas. Bueno, es bien importante que estos temas de permutaciones es de analizar, es de pensar, ¿verdad? Es de tener aquellos conocimientos básicos de lo que es el principio de la suma, el principio de la multiplicación, lo que es el factorial de un número y lo que es la permutación misma, ¿verdad? Para poder aplicarlo y para poder resolverlo, ¿verdad? Y este tema es el que nos ayuda a pensar, ¿verdad? Y espero que ustedes pues traten la manera de analizar cómo se resuelve y resuelvan sus ejercicios, ¿verdad? Y que le entiendan, ¿verdad?